Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto tenerlos en Entorno Veracruz en esta nueva emisión con un agrado mayor. Tengo junto a mí a un amigo, a un académico, a un profesor que para mí es muy referente del conocimiento, del debate público, de otro tipo de actividades virtuosas que él desarrolla, que iremos platicando. Alejandro Toledo Utrera, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros, Alejandro. Desde aquí, desde el espacio que nos brinda La Toga, Pastelerías y el Hotel San José Plaza, que siempre nos recibe con mucho gusto. Vamos a empezar esta charla platicando de algunas cuestiones que son temas torales en la discusión pública nacional, que es cómo se están dando las relaciones entre los poderes en México, particularmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha estado en el ojo del huracán, Alejandro, y bueno, pues tú mejor que nadie lo sabes, dado que también participas de actividades en la Suprema Corte, aunque obviamente también desarrollas actividades en la UNAM. ¿Cómo miras este debate nacional, en esta rebatinga, para hablarlo coloquialmente, entre los poderes de la nación, entre el legislativo, que a muchos acusan que está subordinado al ejecutivo, así también se le engarza esta condición a la Suprema Corte, aunque ha mostrado, y quiero adelantar un poco, ha mostrado también en muchas decisiones una independencia a toda prueba? ¿Cómo lo miras? Pues primero agradecerte la oportunidad, agradecer el recibimiento que me dan para poder disertar sobre temas de la vida nacional. ¿Cómo veo la Corte? Sin duda, entre la división de poderes que está marcada en la Constitución, está teniendo un trabajo arduo. Si no es un control de pesos y contrapesos, sí es un control constitucional que realmente lo viene haciendo. Sin duda, todos los casos que atiende la Corte son polémicos y tiene que asegurar esa parte del alto tribunal del tema de los derechos humanos. Entonces, me parece que existe esa división de poderes, hace un gran esfuerzo, las decisiones son colegiadas, entonces en la vida institucional viene a fortalecer ese control constitucional, pero sin embargo también forma parte del control de convencionalidad, que utiliza otros recursos, jurisprudencia de otros países para poder llevar a cabo los debidos procesos y la garantía de los derechos humanos. Entonces me parece interesante lo que viene realizando la Suprema Corte, sin duda. A veces polémico, pero garantizando siempre los derechos humanos. Y asumimos que con mucha transparencia, porque todas las reuniones, o como se llamen, donde se toman las decisiones en el plenario, son transmitidas, son conocidas por la gente. Sí, y de hecho son en vivo. Públicas, ¿no? Son públicas. Se tiene desde el plan de trabajo del ministro presidente, él planteó la justicia digital, y a partir de eso transitó en los temas de la pandemia, le dio vida precisamente a todo el quehacer público que tenía que desarrollar la Suprema Corte, y no hay nada editado, todo es en vivo, y en tiempo real. A cómo salgan las cosas, que precisamente es un área de tu expertise, de cómo se está procesando esta condición digital, ¿no? Así es, de hecho la justicia digital llegó para quedarse, ya hay procesos, hay expedientes electrónicos, hay una firma electrónica avanzada, que es como también el SAT se maneja, pero se conoce como FIDEL. Entonces puedes ya también hacer promociones de amparo, utilizar ciertas herramientas tecnológicas, pues para que te den la garantía de audiencia. Se supone, dentro de la discusión no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino en el ámbito de la impartición de justicia en el país, que hay tenemos atrasos, tenemos pendientes. ¿Es así? Bueno, porque hay mucha gente detenida, se supone que de manera no correcta, que los procedimientos son muy tardados, que no se aplica la ley en términos de los tiempos de mayor agilidad que se supone también están establecidos en las normas, ¿no? Sí, exactamente, y esto viene a acelerar, a ser un detonante, y creo que va a ser muy enriquecedor todo lo que ya se está utilizando de todas las herramientas tecnológicas, y esta ciudadanía digital, prácticamente los justiciables ya pueden utilizar estas herramientas para tener un mayor acceso. Entonces, se están haciendo bien las cosas, esa división de poderes está muy marcada, y sin duda el alto tribunal pues es la última voz, pero una voz colegiada que fortalece la vida democrática en este país. No, sin lugar a dudas, el debate alrededor de la actuación de los magistrados, de los ministros, ¿no?, es siempre parte de la discusión nacional, y qué bueno, porque implica que
la sociedad puede estar tomando parecer respecto de sus apreciaciones de los comportamientos de los referentes públicos, y esto es una cuestión saludable para la democracia. Ahora, dentro de las cuestiones de tu actividad formal como referente de la discusión de la comunidad, de la investigación respecto de la agenda de riesgos que tenemos en cuanto a las cuestiones digitales, ¿cómo estás realizando tus actividades? ¿Cómo estás valorando tu actividad académica alrededor de este tema? Este tema antes se hacía a mano. Ahora no basta con solamente observar la realidad, tenemos que ir más allá, tenemos que tener ese análisis de prospectiva y vemos que es multivariable. A veces descuidamos, sí pensamos por ejemplo en la parte de desarrollo económico, pero hay antecedentes. Los prominentes en una agenda de riesgos, casualmente ahorita es el tema del medio ambiente, que tan solo el día de hoy sentimos el calor y hay estudios ya hasta 2050, la perspectiva es eso, y el incremento en la temperatura con solo 1 grado o 1.5 ya nos está cambiando todo. Los temas migratorios que son muy importantes en la agenda de riesgo, la ciberseguridad. Ahora, antes se atacaban esencialmente instituciones bancarias, instituciones públicas. Recordemos el caso de Pemex, la Secretaría de Economía, o cuando se intervino la carretera del SPEIT de las transacciones bancarias, donde hubo riesgos financieros que ponían muy endeble, digamos, al sistema. Y bueno, eso en suma es la gobernabilidad. La agenda de riesgos no es una agenda suma cero, o sea, un tema no sustituye al otro, sino se van acumulando. Entonces, de acuerdo a matrices cruzadas, vamos dándole ponderación a cuáles son las más importantes, y ahorita es medio ambiente y ciberseguridad. Y tenemos el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Organizada, que ya no es una condición local, sino ya es transnacional, ¿no? Tiene que ver con una especie de relación más allá de las fronteras nacionales, donde los elementos que conforman un cártel, por ejemplo, precisamente no se establecen en las visiones regionales, sino mucho más amplias que esto. Ahora, en esta agenda donde está el medio ambiente, donde está la ciberseguridad, donde está la seguridad nacional en relación con la delincuencia organizada, la ciberseguridad ha implicado incluso no solamente riesgos financieros, sino también riesgos de seguridad en relación con el andamiaje de la guerra, el desarrollo armamentista. Se habla mucho de que se hackean en algunos escenarios, tal vez de películas, se hackean establecimientos militares. ¿Esto es real? Es real, y bueno, bien lo comentabas, es un tema geopolítico. Ya no hay específicamente un país contra otro, sino ya estamos hablando del ciberespacio, donde puede ser atacado desde cualquier punto del mundo algún sistema, algún país en específico, y por ejemplo, puede ser el tema de las cadenas de valor o de suministros, ¿no? Donde realmente ahí puedes detener gran parte pues de la actividad económica de algún país, o secuestrar o comprometer alguno de los temas que te permitan el libre desarrollo económico, social y político. Ahora, esto es una cuestión de terror en términos de mirarlo en los impactos macroeconómicos o sociales más amplios de la cuestión geopolítica, pero en lo llano, en lo sencillo, en lo que a muchos de nuestros seguidores les puede preocupar es la cuestión de la ciberseguridad en relación a las cuestiones individuales, eso del robo de la identidad, de que me roben mi cuenta de ahorros, etcétera. ¿Eso también forma parte de la agenda? Sí, de hecho, dentro de la parte de ciberseguridad hay un tema que se llama ingeniería social, y es como la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, es muy sofisticada, porque a través de engaños hasta muy sencillos, por ejemplo el phishing, que nada más te mandan un correo electrónico haciéndote alguna promoción muy atractiva, y le das a abrir y ejecuta, y entonces empieza a entrar a tu computador. A lo mejor en ese momento no te das cuenta, y hay un día que se llama el día cero, pero puede estar hibernando dentro del sistema 6 meses para esperar el día que te va a atacar. O alguna institución entra lo que se llama backdoors, por puertas de atrás, que dejas algún puerto libre y están
explorando. ¿Y qué hacer frente a eso? A mí me acaba de pasar ayer, Alejandro, lo comento aquí, caí en una de estas muestras, me di cuenta de que era falso, ya había yo enviado por WhatsApp muchas veces esto que me habían pedido. En realidad, pues me da miedo escuchándote. ¿Qué pasa y cómo lo combato? ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo recomendable es que, como dicen, cambiar tus credenciales o tu password. Evidentemente, si no reconoces algún correo electrónico, es preferible no abrirlo, sobre todo porque ahorita, bueno... Pero yo ya caí. Exactamente. Entonces, bueno, si tienes algunos archivos y todo, tratar de recuperarlos y fragmentar la información, a lo mejor tenerlas en un disco duro, tenerlas en un disco externo para que si atacan tu computadora no se lleven la información. ¿Y en el teléfono? Y en el teléfono, híjole, ese sí es, más difícil, es complicado, ¿no? Pero bueno, se puede a lo mejor hacer un formateo y checarlo con algún experto. Ah, ok. Sí. Y en el caso de los problemas internacionales, pues ahí, ¿qué se hace? ¿Tienen verdaderas defensas? Sí, todos los países hay estratos, ¿no? Conocemos el website, la internet, luego está la web profunda y hay la dark web, la red obscura, ¿no? Entonces, donde opera la delincuencia organizada es en la deep web, en la red profunda y en la obscura, donde se contratan, ellos mismos contratan robots, contratan expertos para poder hackear alguna actividad. Entonces, preferible a lo mejor no entrar a eso. Y navegar sobre todo por sitios seguros. Hay que ver siempre, digamos, el HTML, ahí trae un candadito, y en ese candado tú te das cuenta si es de seguridad. De seguridad. De seguridad. Ahora tú estudiaste en Harvard. Así es. ¿Vas a estar también colaborando con ellos en temas de este tipo pronto? Sí, el comité de la escuela John F. Kennedy de admisiones me acaba de dar la grata noticia de formar parte de, pues, del comité de expertos en materia de seguridad nacional e internacional para que vaya yo a estudiar sobre estos temas, y se da en una circunstancia pues muy crucial, sobre todo de quiebre geopolítico, lo que está pasando Rusia y Ucrania, ¿no? Que sin duda nos va a afectar a México, porque Ucrania era el granero de Europa, entonces está afectando también los precios en México, el tema de las gasolinas, entonces va a haber cosas muy interesantes. No, yo de hecho nos vamos a ir a corte, pero te voy a dejar ya con una pregunta para el regreso, querido Alejandro. Evidentemente los impactos de la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania nos va a poner en entredicho en lo que se denominan los commodities, ¿no? Es como... y esto va a impactar a nuestra economía definitivamente. ¿Cómo estás mirando el 7.7 de inflación del primer trimestre, ¿no? ¿Cómo miras cerrar el año? Algunos hablan de un poco más de 6 en el escenario más noble, más suave, pero algunos hablan de una inflación en escalada mayor, ¿no? Esa es una parte que me gustaría mucho, entendiendo tu origen profesional, que somos colegas de la economía. Y el segundo, para adelantarme a la segunda pregunta, es que en este marco de la crisis económica, ¿qué nos podrías o nos podrás comentar respecto de lo que se está diciendo de este andar al precipicio en términos del medio ambiente, donde el cambio climático es una realidad y donde muchos, siguen insistiendo en que no pasa nada? Que es otra serie de fenómenos los que están derivando en la crisis ambiental en la que estamos teniendo. Algunos creemos, estoy convencido yo, hablo a título personal, de que la huella humana ha sido desastrosa para el planeta, pero que mejor escuchar a un experto como tú. Ahora regreso. Mientras regresamos, queremos decirles que recomendamos a nuestros amigos de Flor de Luna, heladería, con estos calores les vendrán muy bien, y obviamente en estos días de asueto, Asadero Doña Meche en Cerro Gordo, muy bueno para ir a comer comida regional, excelente. Volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alesa Marx. Acompáñenme el día de hoy a disfrutar de unos ricos helados artesanales, heladería Flor de Luna. Vamos. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alexa? ¿Qué te servimos hoy? ¿Lo de siempre? Pues yo creo que hoy recomiéndame
otro saborcito. Otros sabores. Fíjate que hoy tenemos como especialidad de la casa, tenemos el de fresas con crema, Ok. helado de higo, beso de ángel y chocomenta. Y bueno, de los tradicionales, café, Oreo y nieves de mango, limón y piña. También tenemos el de mantecado, que es la receta vieja coatepecana de este helado, ¿sí? ¿no? Ok. Pero tú dime, puedes probar todos los helados, si quieres, el que tú me digas para que lo pruebes. Ok, a ver, hoy vamos a probar, yo creo que el de fresa. A ver, Vamos a probar. vamos a pedirle a Diana que te Sí. dé la prueba de fresa. Todas las pruebas, pues, son gratis. Bueno, pues ahora yo creo que voy a probar el de fresa, al cliente lo que pida. Al cliente lo que Ay, pida. qué rico se ve. Pues vamos a probarlo, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Te parece? Sí, está muy rico. Pues ojalá nos recomiendes ahí. Sí, muchísimas gracias. Y pues amigos, no olviden visitar la heladería Flor de Luna en Coatepec, Veracruz, ubicado en Degollado número 3. Los esperamos. Pues ya estamos de vuelta. Alejandro, te dejé dos preguntas, dos temas. Uno, el económico, que sin lugar a dudas nos podrás dar tu opinión de reconocida calidad. Y el segundo, por toda tu expertise en tratar cuestiones de medio ambiente, tu interés personal. ¿Cómo miras los dos temas? Martín, pues quiero comentarte que sí, la escalada inflacionaria es de 7.7, no solamente podríamos ver ese impacto, es increíble que en un muy corto tiempo se esté acelerando la economía. Yo pienso que podríamos fortalecer sí, el gasto público es una de las variables, más sin embargo no todas. Es una de las variables que son tenedoras de recursos, entonces es el efecto multiplicador del gasto que podría ser un modelo keynesiano, pero también pienso que la inversión extranjera directa le caería muy bien a este país, aunque sin embargo nos está afectando, sí, la parte esta de los commodities ahorita, cómo nos está llegando ese impacto, el incremento de las gasolinas. Puede ser interesante para ver el tema por el lado de los ingresos petroleros, pero también eso tiene consecuencias inflacionarias y esa espiral. Creo que podemos utilizar muy bien los tratados de libre comercio, ¿no? No solamente con América del Norte, sino los que tenemos con otra parte del mundo, pero aprovechar esas áreas de oportunidad. Pero ¿no? Alejandro, en este marco, Gurría, que estuvo presidiendo la OCDE durante muchos años, Fue mi maestro. Mira, nada más, un tipo pues, de reconocida calidad en términos del análisis económico, planteó hace unos días la necesidad de generar mejores condiciones para la inversión. Y ayer o antier nos amanecemos con la noticia de que salimos de la lista de los 25 países más atractivos para hacer inversión, para recibir inversión. Digo, es una cuestión que preocupa. Por otro lado, esta condición de inflación ha destruido en mucho los incrementos salariales que yo en lo personal aplaudí mucho, que se dieron al principio de la administración en el primer año. Que esta situación evidentemente nos presagia dificultades cuando el crecimiento que se prevé del Producto Interno Bruto también es muy bajo. Muy bajo. Algunos hablan de 1.1, aunque el dato oficial es arriba de 3.5 o 3.6, ya lo bajaron del que traían de 4.6. Pero esta situación es para preocuparse profundamente. ¿Cómo se está definiendo la política económica del país? Tú hablas de tomar una iniciativa en términos keynesianos, de estimular la inversión, incluso del Estado. Lo veremos.
¿Realmente tú piensas que lo veremos? Porque ha habido una intransigencia, el presidente no quiere invertir. Sí, yo creo que tendríamos que ver un abanico de posibilidades, ¿no? Así como se ve la agenda de riesgos, tenemos que tener diferentes variables, no meter todos los dedos en el mismo guante. Tenemos, tan solo somos bioceánicos, ¿no? Ahí tenemos un tema acuícola muy importante que se puede desarrollar, la agroindustria, tenemos esa vocación como país, hay actividad industrial interesante. Claro que hay otro de los graves problemas, ¿no? Cómo afecta la escasez en el norte, que ahorita viene a ser un detrimento para que sea ese motor. Sin embargo, creo que existen áreas de oportunidad y que tendríamos que ser conscientes, no solamente en el discurso, sino que a los que son empresarios, dejarlos que sean empresarios, y a los servidores públicos que hagan una tarea al servicio público. Entonces es una combinación no ideológica, sino más operativa y técnica, sobre todo porque las brechas sociales se siguen abriendo. Y ya no hay posibilidad de retroceso. De hecho, las cifras de Coneval de 2021 hablan de 9.8 millones de nuevos pobres. Entonces esas son cifras no halagüeñas, ¿no? No, muy preocupantes. Pero en esta situación de la cual planteabas de las áreas de oportunidad económica, atraviesan dos elementos que incluso nos vinculan con la pregunta 2, de la cuestión ambiental. Una, vamos a tener problemas de escasez de agua. Una franja muy grande de nuestro país, en la parte norte al menos, sí, hablando de lo que están haciendo los mapeos del clima en este momento, nos hablan de una sequía larga, difícil de confrontar. Y con otro problema, además del problema climático de nuestro país, el problema de la seguridad, de la delincuencia, que inhibe también la inversión. Así es. Me quedo de entrada con la cuestión ambiental. Pareciera que caminamos inexorablemente al vacío. ¿Tenemos futuro, a como lo ves, en función de los acuerdos de París o de las últimas cumbres ambientales de Glasgow, de que nos están diciendo, oigan, si no se ponen las pilas para resolver estos problemas, no tenemos vuelta? Sí, desde los años 70 debíamos hablar al Club de Roma, ¿no? Decían, el tema es muy importante. Luego el informe Brundtland y la cumbre de Río. Ya se hablaba del tema de desarrollo sustentable, nada más que ahora las políticas no son sostenibles en esa materia. Existen posibilidades, tan solo en nuestras regiones sur-sureste escurre el 35% del agua nacional. Creo que en los temas forestales se puede invertir muchísimo. La Comisión Nacional Forestal tenía recursos para eso, en términos de política pública, ¿no? Cajas de agua se invertían para que no talaran los bosques. Creo que por lo menos que no desaparezca lo que aún se tiene, ¿no? Y evidentemente, como la delincuencia organizada es un monstruo que se va transformando, también está viendo que esa parte puede ser un área de oportunidad para hacer un negocio, secuestrar posiciones, secuestrar lagos, y eso, ¿qué es? Pues creo que los 3 niveles de gobierno tienen que intervenir para hacer un tema de seguridad nacional, porque la escasez ya del agua es vital. Hablaban que prácticamente es probable que hasta en 40 años tengamos ya recursos para recurso vital líquido, ¿no? Entonces, si no tenemos eso, no tenemos viabilidad absolutamente de nada. ¿De qué nos sirve hacer un buen discurso, una buena agenda? Y de hecho, pues Naciones Unidas tiene la Agenda 2030 y viene exactamente todos esos 17 objetivos súper alineados, ¿no? Y en el número 16 está paz y justicia. Entonces, cero hambre, cuidado del medio ambiente, el mar y todo. Y vemos que las agendas, los planes de desarrollo están disasociados muchas veces con la realidad. Y lo que se tendría que hacer es rectificar. Se vale hacer un corte, decir, bueno, ¿cómo voy? ¿No voy bien? Podemos hacerlo, pero bueno, para eso también necesitamos a los técnicos y que no estén contaminados de esa parte política, ¿no? Sí, yo creo que salir del debate ideológico y pasar a un debate sobre los hechos, sobre las prácticas, no solamente institucionales, sino también sociales. Hay una sociedad preocupada, hay sectores de la sociedad civil preocupados, como de empresarios también preocupados por lo que está pasando. Supongo que el gobierno también debe de estar pensando cómo diseñar las políticas públicas
que puedan favorecer, confrontar el cambio climático en las regiones en donde obviamente se tiene influencia. Pero el problema es, realmente las políticas públicas, no quisiera quedarme en México, pero a nivel global, ¿se miran en función de esta Agenda 2030 o tiene muchos asegúnes? Voy a acotar la pregunta a México. Hay todo un debate en relación a la reforma eléctrica sobre si se va a producir o no energía limpia. Realmente no se está estableciendo para el conocimiento general el que se estén dando las condiciones para ello. Y de ahí podemos arrancarnos a otras más. La vaquita marina, que hay una crisis también en términos de una especie que está a punto de la extinción y que se está definiendo como que no se están haciendo las cosas como se deben de hacer para salvaguardarla. Vaya, lo digo como un ejemplo muy local, pero ¿cómo lo miras tú esta parte? Sí, yo veo esa gran vocación. De hecho, estamos dentro de los 11 países con mayor megabiodiversidad. Entonces, nos falta nada más tomárnoslo en serio, tener una agenda realmente enfocada, una política pública que no nada más piense al interior, que son al interior 2 millones de kilómetros cuadrados, sino también tenemos costas, y en suma, que esos son 3 millones, en suma todo nuestro territorio, porque no nada más pensamos en la parte territorial, pero tenemos la zona, los límites del mar, las islas, todo eso es México. Y no nada más la pensamos como la parte territorial. Yo platicaba que a veces en el tema que cuando se hace el análisis se ve tridimensional, se ve espacio, tierra y aire. Entonces aquí hablamos ya del tema de ciberseguridad, que estamos hablando del ciberespacio, pero hay un espacio que es el más importante y es infinito, que es el espacio cognitivo, y es donde entra el diseño y la imaginación de las políticas públicas y cómo aprovechar todos estos recursos, ya sean naturales, pero además el conocimiento, porque antes éramos parte de la sociedad de la información y ahora formamos parte de la sociedad del conocimiento, porque podemos divulgar e intercambiar y tener este diálogo franco que hoy tenemos sin tabús, porque finalmente queremos contribuir a este país, ¿no? De donde estemos podemos hacerlo. Entonces ahora hay que aprovechar las circunstancias. Sí, yo digo que establecer debates serios implica en mucho, si bien es cierto puede estar siempre sesgado con algunos ánimos ideológicos, es desideologizar la discusión y plantearla en función de las necesidades del día a día, del cotidiano, de la gente en lo general. Porque el problema creo es que nos metamos en un brete donde simple y sencillamente nos pongamos camisas de fuerza que no ayuden a generar las condiciones de la construcción de alternativas frente a los graves problemas que tenemos. Entonces, si la economía tenemos áreas de oportunidad, como bien lo comentas, hay posibilidades de hacerlo si se respalda con políticas públicas que acompañen enfrentar estos problemas que tenemos de inflación, de desinversión, de seguridad, y si tenemos un debate sobre el medio ambiente que implica la construcción de políticas públicas de resguardo de los bosques, de nuestras aguas, etcétera, realmente tendríamos que imaginar que hay futuro. Claro. Pero hay mucho pesimismo en mucha gente, ¿no? No sé cómo lo miras, como que estamos entrando, incluso, vuelvo a decirlo, no solamente pensando en nuestro país, sino a nivel global, yo creo que hay una carga de pesimismo muy fuerte, muy negativa, para esperar que podamos realmente, como especie, salvaguardar nuestro planeta y obviamente nuestra propia existencia. ¿Cómo lo ves? Eso es una pregunta media capciosa ahí en el... muy interesante. Siempre hay cosas que podemos debatir y plantear. A veces dejamos la política a los políticos y la agenda pues a los grupos de interés. Pero hay una tercera dimensión, que son los ciudadanos. Entonces los ciudadanos sí tendríamos que estar preocupados y comprometidos, sobre todo, para empujar esas agendas de los dos lados, ¿no? Afortunadamente ahorita ya no te escapas de un teléfono celular o de alguien que te pueda captar. Entonces, esa es, digamos, alguna presión, pero tendríamos que ser conscientes. Entonces la ciudadanía tenemos que empujar, porque hoy sentimos calor. El día de mañana no sale agua de las llaves, entonces si no nos organizamos, si no estamos conscientes, es como no existir o dejar el futuro en manos de otras personas. Entonces creo que hay que ser más ciudadanías. En donde no coincidamos es justo donde tenemos que trabajar. Los partidos políticos sin duda es el instrumento para llegar al poder, pero ya cuando están en el poder
se olvidan los colores y tenemos que trabajar en conjunto. Entonces ahí es donde podemos formular la gobernabilidad democrática. Hacer ciudadanía, creo que fue la palabra que comentaste. Realmente en México tenemos una ciudadanía potente. Lo digo con preocupación porque para mí, en una definición muy minimalista de ciudadanía, es el que está interesado en las cosas públicas, ¿no? El ciudadano. Pero habemos, o hay mucha gente que pasa de largo de los asuntos públicos, sí, que los ven de lejos, es más, lo ven con desprecio. Así es. Entonces, ¿tú crees que todavía estemos con posibilidades de construir ciudadanía para enriquecer el debate como lo estás planteando? Yo creo que existen posibilidades, pero a lo mejor hay un concepto que todavía no podemos diseñar en este momento, ¿no? Habrá otras formas de colaboración, otro diseño institucional o imaginar un futuro de otra manera. De hecho, los estudios de inteligencia, ya hablamos de 2035 y actitudes y cosas que van a suceder en 2050. Y nos preguntamos, nuestros planes de desarrollo en nuestro país, ¿hasta dónde llegan? Llegan a 3 años, a 6, y de ahí se cambia, como se cambia la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, porque se quiere una nueva institución, ¿no? Aunque haga las mismas funciones, se les quiere cambiar de rostro. Entonces, creo que podemos trabajar en eso y pensar 2050. ¿No crees, un poco para ir cerrando, porque los tiempos nos comen, sí, querido Alejandro, ¿no crees que hemos ido quedando a deber, no solamente los ciudadanos, que obviamente luego no nos comprometemos con este concepto de interesarnos en lo que esté pasando, ni siquiera en la cosa pública nacional o estatal, ni siquiera municipal en muchas ocasiones, sino en nuestros barrios, en nuestras colonias, ¿no? Ahí, con mucho, la sociedad queda de ver a sí misma. Por otro lado, los políticos, los representantes, los funcionarios también en muchas ocasiones nos quedan a deber, ¿no? Ahí, esta parte, espero que pudiera haber condiciones para entender que aquí lo que significa colaborar, entregarse a una causa en términos de la lógica del bienestar común, es lo que debemos de estar incentivando mucho. No sé cómo la veas esta parte. Sí, creo que cuando somos invitados a ocupar un cargo, pues tendremos que hacerlos con esa responsabilidad y pensando el gran compromiso que tenemos para desempeñarlo, ¿no? Tristemente luego se ve con alegría y aplauso y hasta se presume que ostentas ese cargo, pero bueno, el ciudadano espera los resultados, pero tendría que tener uno la conciencia de saber dónde estamos y qué podemos hacer. Justo el efecto multiplicador que te decía en el gasto público, pues también lo podríamos hacer desde el servicio público, porque los servidores públicos son los primeros que hacen el mandado a la ciudadanía. Claro. Entonces, creo que la cosa pública va más allá efectivamente, porque no solamente es de análisis ni de ofrecimiento en servicios públicos, pero es de impacto. Así. Tiene un impacto tremendo. Y evidentemente somos muy mal evaluados o se evalúa muy mal el servicio público. No, bueno, ahí están las encuestas. Las encuestas, ¿no? No lo decimos nosotros. Ponen, o a los representantes políticos los ponen en los suelos, a los partidos políticos en los suelos, ¿no? Creo que hay un debate ahí muy interesante que obviamente queda pendiente para otra charla. Cuando tú nos invites. Tocamos varios temas en esta plática. Yo creo que implica lo rico de la conversación contigo. Esperamos seguir tocando más adelante otros. ¿Cuál sería una conclusión de esto que platicamos, Alejandro? Yo creo que tenemos que mentalizarnos que no estamos en la autarquía, que no estamos solos, compartimos espacios y a veces tenemos intereses personales, pero en comunidad todos tenemos los mismos intereses, ¿no? De que nos vaya bien como sociedad, como país, como Estado. Entonces, sí tener esa conciencia, pues de cuidar, de exigir a los servidores públicos, estar pendiente de lo que sucede no solamente en México, sino en el mundo, y pues participar. Yo a lo mejor te decía el concepto de ciudadanía, pero puede haber un modelo mucho más avanzado que a lo mejor no nos toca a nosotros proponerlo, ¿no? Iremos descubriendo para una generación distinta. Exactamente, y entonces los que hacemos investigación podemos decirles que nuestro papel es divulgar e inquietarlos, ¿no? Motivarlos
porque ellos, estas futuras generaciones, como hablaba el informe Brundtland, de ellos dependerá el desarrollo del futuro de México. Queda claro. Allí está Alejandro Toledo Utrera, quien nos acompañó en esta, para nosotros, muy valiosa plática. Esperamos que a ustedes les parezca lo mismo. Me quedo con una idea: los retos en las distintas variantes de los comentarios que tuvimos el día de hoy son profundos, son difíciles, son complejos, pero siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad si colaboramos, nos organizamos, si nos miramos tal vez de manera distinta a como nos hemos visto hasta ahora. Allí está, muchas gracias, Alejandro. Te lo aprecio muchísimo. Es un gusto, y obviamente agradecemos la hospitalidad de la Toga, del Hotel San José Plaza, que nos brinda el espacio, y todos nuestros amigos que nos apoyan para estar con ustedes. Muchísimas gracias.